tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro cuando el milagro pase todos los días. Hermanos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy iniciamos un culto más. Vamos a darle la gloria a nuestro Dios. Estamos en la casa del Señor. Todos sean bienvenidos. Un abrazo, un saludo a distancia. Dios les bendiga. Vamos a entonar el himno número 421, Tiernas Canciones, Alzad al Señor. Siguiendo con el orden de culto, vamos a orar ofreciendo este culto a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por este servicio más, por permitirnos estar aquí en tu casa, para adorarte, para glorificarte. Hoy preparamos nuestro corazón ahí en casa, Señor, junto con nuestra familia, dispuestos hoy a escuchar tu palabra, a entonar cantos, a glorificar tu nombre juntos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Espíritu Santo, toma nuestras vidas. Padre, guíanos en este servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora preparemos nuestras Biblias y vamos a abrir el Salmo número 98, que nuestro hermano Arturo llevará a cabo esta lectura juntamente con nosotros. Gracias, hermano José. Abramos nuestra Biblia, Salmo 98, y leámoslo al unísono. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo.
Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey, Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Repitamos versículos 7, 8 y 9. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Vamos a continuar y abramos nuestros signarios para entonar el himno número 279, Él vino a mi corazón. Preparemos nuestros corazones, hermanos, para la lectura bíblica, las preguntas bíblicas que estarán acá a cargo de nuestra hermana Raymond. Ella nos llevará con estas preguntas, así que vamos a estar listos para dar una respuesta acertada. Buenas tardes, hermanos. Comenzamos con las preguntas bíblicas. Gracias, hermano José. La palabra escondida. Número 1. He aquí, yo estoy contigo y por donde quiera que vayas.
Segundo versículo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo. Bien, tercera pregunta. ¿No sabéis que sois de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Número 4. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el del mundo. Amén. Número 5. Todo lo puedo en Cristo que me... Muy bien. Ahora continuamos con los temas generales. Pregunta número 1. ¿Quién dijo a Dios, ¿soy acaso guarda de mí, hermano? Muy bien. Pregunta número 2. ¿Quién nos aconseja abandonar el mal y hacer el bien? Muy bien. Pregunta número 3. ¿Cuál era la ciudad de las palmeras? Muy bien. Pregunta número 4. ¿Cómo se llamaba el tercer hijo de Adán y Eva? Muy bien. Pregunta número 5. ¿Cómo se llamaba el rey de Sodoma? Muy bien. Pregunta número 6. ¿Por qué Dios a David del enemigo? ¿Por qué libró Dios a David del enemigo? Muy bien. Pregunta número 7. ¿Quién fue el suegro de Moisés? Muy bien. Pregunta número 8. ¿Cómo era Noé ante Dios? Muy bien. Pregunta número 9. ¿Cómo ha sido el diablo desde el principio? Muy bien. Por último, la pregunta número 10. ¿Cómo se llamaba el rey de Gomorra? Muy bien, hermanos. Es todo por hoy. Sigamos estudiando. Dios los bendiga. Bien, hermanos, ya respondimos las preguntas que nuestra hermana Raymond nos hizo. Ahora pongamos atención y vamos a orar con nuestro hermano Arturo Valle, que él tiene la oración de gratitud. Tengamos una oración de gratitud a nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias, Padre. Gracias porque nuevamente estamos aquí reunidos, alabando y glorificando tu santo nombre, porque así lo has permitido, Señor. Porque tu gracia es con nosotros, Señor, para aquellos que te temen. Gracias, oh Padre Celestial, porque en cada uno de los pasos que dimos a través de toda esta semana, Señor, te sentimos a nuestro lado, Señor. Supimos de ti, Señor. Y a través de nosotros, Señor, alguien más supo de tu gloria, Señor. A través de nuestros actos, alguien más supo, Señor, quién transforma nuestras vidas, Señor. Gracias, oh Padre Celestial, por mostrarte grandemente, Señor, a tu pueblo, Señor. A todo tu pueblo donde se encuentre, Señor. En cualquier parte del mundo que se encuentre tu pueblo, Señor, hoy alaban tu santo nombre, Señor, como aquí lo estamos haciendo nosotros. Gracias, oh Padre Celestial, porque sembraste en nosotros esa semilla, Señor, que hoy está dando frutos, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias por todo y cada una de las cosas que recibimos sin mérito alguno, Señor. Por tu gracia solamente, Señor. Por tu gracia y la obra grandiosa y majestuosa de nuestro bendito Salvador, tu Hijo amado, Jesucristo. A Él sea la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, y vamos a leerlos todos juntos. La palabra del Señor dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Preparemos nuestros corazones, nuestras mentes listas para escuchar el tema de hoy que nuestro pastor tiene a cargo, que dice el juzgar. Amén. El juzgar. Ese es el tema del día de hoy. Suena fuerte, y más aún cuando vemos que en la naturaleza humana se practica mucho este acto, el juzgar. Y vemos claramente cómo el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Colosas les escribe claramente en el versículo 16: Por tanto, nadie os juzgue. De ahí procede pues el tema del día de hoy, el juzgar. Para eso entonces, leamos desde el versículo 15, versículo 16 y versículo 17 nuevamente, de Colosenses, su capítulo 2. Y dice: Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por tanto, inicia el versículo 16, por tanto. Esta palabra por tanto significa por lo antes dicho. Y hay una gran lista que debemos nosotros hoy recordar de lo que hemos venido hablando conforme a la palabra de nuestro Dios. Hay una gran lista en la cual hoy podemos nosotros confirmar con la certeza, con la seguridad y con la convicción de que esta palabra, por tanto, ya lo sabemos. Ya sabemos lo que se nos ha dicho para que sea un fundamento en nuestra vida como creyentes en Jesucristo. Y ante esto, quiero recordarles solamente 12 puntos, 12 cosas, las cuales debemos de estar seguros, debemos de tener la convicción de lo que Cristo, de lo que nuestro Dios ha hecho por ti y ha hecho por mí. Para que ahora en el versículo 16 inicie de esta manera: por tanto. ¿Qué es lo que ha hecho? Para que podamos hoy, ¿qué es lo que se nos ha enseñado? ¿Qué es lo que se nos ha dicho? Número 1, y si quieres escribirlos, voy a ir despacio para que puedas tomar nota. O lo que puedes hacer es ver los versículos donde se encuentran los puntos resaltables de lo que ya Pablo ha hablado a la iglesia de Colosas y que ahora se nos está diciendo a nosotros también. Allá en Colosenses 2, versículo 10, ¿qué encontramos? ¿Qué es lo que ya se nos ha dicho? Número 1, estamos completos en Cristo. ¿Qué es lo que sabes? Que ahora estás completo en Cristo. Estabas fracturado, estabas afectado. Ahora estás completo en Cristo. En el versículo 11 encontramos: en Cristo fuimos circuncidados. En Cristo fuimos circuncidados. No una circuncisión hecha a mano, sino una circuncisión de nuestro corazón. Allá en el versículo 12 del capítulo 2 encontramos: fuimos sepultados con Cristo en el bautismo. Fuimos sepultados con Cristo en el bautismo. Así como Cristo murió, el Espíritu Santo nos ha llevado a que muramos también
a nuestro pecado y muramos en Cristo Jesús. Allá mismo en el versículo 12 encontramos el punto número 4. Fuimos también resucitados con Cristo. Morimos con Cristo, nuestro pecado murió. Ahora resucitamos con Cristo. En el versículo 12 nos sigue hablando. Dios en su poder nos ha dado fe. Dios en su poder te ha dado y me ha dado fe para creer en la obra de Cristo Jesús. En el versículo 13 encontramos el punto número 6. Nos ha dado vida juntamente con Cristo. Nos ha dado vida juntamente con Cristo. En el versículo 14 encontramos: ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. En el mismo versículo 14 encontramos que esta acta la quitó de en medio y la clavó en la cruz. En el versículo 15 encontramos: despojó a los principados y a las potestades. Allí mismo, en el versículo 15 encontramos que los exhibió públicamente. Y versículo 15 también nos dice que Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Por tanto, por lo antes dicho, ante estas 12 cosas que nuestro Señor ha hecho, ¿ya lo sabes? Lo que Cristo hizo por ti y lo que Cristo hizo por mí. Ya se nos enseñó. Ya se nos dio la referencia clara. Todo lo que Cristo padeció y que ahora nosotros en Cristo vivimos en Él y vivimos para Él. Con este conocimiento, nadie, dice Pablo en el versículo 16, nadie os juzgue. Nadie os juzgue. Y esto de juzgar procede de la palabra de un juez. Es decir, un juez es aquel que puede ejercer un juicio, es aquel que puede juzgar, y es aquel que cuando viene un juicio, viene un caso, analiza qué es lo que está pasando y él mismo determina el destino de esta persona. Solamente un juez puede ejercer un juicio, y no solamente ejerce un juicio, sino que también da el resultado del juicio y da el cauce del destino que va a llevar esta persona, sea pues culpable o sea inocente. Pero esto le compete a un juez. El juzgar le compete a un juez. Claramente lo podemos ahora señalar muy puntualmente allá en Santiago, su capítulo 4, versículo 11 al 12, y dice de esta manera: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Quién es el que puede juzgar? Aquel que ha hecho la ley. ¿Y quién es el que ha establecido la ley? Es Dios. Nuestro Dios es el que ha establecido su ley, y Él es el único que como juez puede juzgar y darnos el destino que merecemos. Si somos pecadores, merecemos la muerte. Pero este juez, maravilloso juez, que ahora tenemos a un abogado. Pero sigamos viendo el versículo 12. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?
Se nos está diciendo aquí que nosotros no tenemos ninguna potestad para poder juzgar a otra persona. Porque si juzgamos a otra persona, estamos juzgando como si nosotros hubiésemos establecido la ley. Y lejos estamos de poner una ley. Porque nosotros mismos, al establecer una ley, nos damos cuenta que no tenemos la perfección para hacerla, ni tampoco para cumplirla. El único es nuestro Dios, y Él es el que puede ejecutar tal juicio. El juzgar es un acto muy fácil de hacer, pero tristemente, cuando uno juzga a su hermano o a su hermana, no lo hace con la finalidad de restaurar, de ayudar, de sanar, de animar o de perdonar. Lo hace con la intención de lastimar, de burlarse, de ofender, de humillar y hacerlo sentir menos. El corazón del hombre, del ser humano, cuando juzga, lo hace con esa intención. Y esa es una situación que no debe de estar en tu corazón ni en mi corazón. El juzgar no está en nosotros. Eso le compete a nuestro Dios. ¿Qué es lo que tenemos que aprender entonces? A no juzgar y no poner tropiezo a nuestros hermanos. Al contrario, si ves que alguien se está desviando del camino, qué maravilloso es tener el ejemplo de Cristo. Porque nosotros, conforme a la ley, merecíamos la muerte. Y el destino final, por causa de la desobediencia y por causa del pecado, era la muerte. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él, al vernos en esa condición, no nos señaló, no nos juzgó de una manera burlándose, no nos señaló diciéndonos, mira, y eso que dice que es, y eso mira que hace, con la finalidad de burlarse, de ofendernos, de hacernos sentir menos. No, ¿qué fue lo que hizo Cristo? En lugar de señalarnos, vino y tomó tu lugar y tomó mi lugar y fue a la cruz y pagó por mis pecados y por tus pecados. Aprendamos entonces que el juzgar no está en nosotros y no puede estar en nosotros. El que lo hace es porque pretende ser perfecto. Y el único que pretende ser perfecto, pero no lo es Satanás. Y todos aquellos que practican igual que Satanás son hijos de Satanás, porque hacen lo que él hace. Nosotros no debemos caer en ese juego, no debemos caer en esa acción de lastimarnos, de ofendernos. Al contrario, debemos de actuar como Cristo ha actuado por nosotros, dando compasión hacia nuestras vidas, actuando con gran amor, dándonos una vida diferente. Bueno, continuamos entonces y viendo esto con respecto a lo que es el juzgar, que hoy se nos ha dicho, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? No soy nadie, porque yo no soy el que he dado la ley, el que la ha dado es nuestro Dios. Y Él es el único que tiene el poder y la autoridad de hacerlo. Pero ¿por qué Pablo entonces está refiriendo estas palabras a la iglesia de Colosas? Por tanto, nadie os juzgue, porque había un grupo de personas que estaban señalando a la iglesia de Colosas. Los estaban señalando. ¿Quiénes eran estos? Estos eran los judaizantes, eran también los judíos, quienes practicaban todos los ritos y todas las ceremonias establecidas desde el Antiguo Testamento. Y cuando veían que la iglesia de Colosas no lo estaba haciendo, no estaba practicando en ello, entonces empezaban a señalar, empezaban a juzgar y empezaban a decir, ustedes que no practican esto, ustedes que no hacen esto, ustedes que no ponen en acción esto, ustedes no pueden pertenecer al pueblo de Dios. Ustedes son condenados porque no lo hacen. Pablo habla a este grupo que estaba afectando a la iglesia del Señor,
porque este grupo estaba poniendo toda su atención en el Antiguo Testamento en cuanto a las leyes del Antiguo Testamento, pero no estaban poniendo su atención en Cristo. Por eso el versículo 16 dice: nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hace toda una lista de las cosas que eran importantes para el pueblo judío. Y allá en Levítico, su capítulo 23, tenemos toda una lista de 7 fiestas muy solemnes, y estas 7 fiestas solemnes fueron establecidas por nuestro Dios para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel la celebrase y lo llevase a cabo como un recordatorio de lo que Dios había hecho con ellos. Por eso era muy importante para los judíos el tener ese tiempo de fiestas, de comida, de bebida, comida especial, bebida especial, luna nueva, días de reposo y fiestas solemnes. Para el pueblo judío era muy importante, y cuando veía que un grupo que decía ser de Dios y no practicaba estas fiestas o este tipo de eventos, inmediatamente eran señalados y eran juzgados, diciendo: si tú no lo haces, entonces no puedes pertenecer a nuestro pueblo, eres condenado. En Levítico 23 encontramos toda una lista, desde el versículo 1 hasta el versículo 36, encontramos 7 fiestas. Las voy a mencionar rápidamente. La primera fiesta era el día de reposo. La segunda fiesta era la Pascua y los panes sin levadura. La tercera fiesta era los primeros frutos, las primicias. La cuarta fiesta era las semanas, o también llamada Pentecostés. La quinta fiesta era la fiesta de las trompetas. La sexta fiesta era la fiesta de expiación o del perdón. Y la séptima fiesta era la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas. Todas estas fiestas las podemos encontrar, y usted la puede encontrar allá en Levítico, su capítulo 23, del 1 hasta el versículo 36. Y estas fiestas eran tan importantes para el pueblo judío, porque el pueblo judío decía: Dios, nuestro Yahvé, nos la ha dado, y Él ha dicho que debemos de conmemorarlas y debemos de celebrarlas. Es importante para nosotros el llevarlas a cabo. Y si ustedes no lo llevan a cabo, ellos ejercían ya un juicio y una declaración del juicio. Son condenados, son separados y están muertos. Una postura muy radical, donde muchas veces, hay muchas personas que tienen esa actitud. Inclusive personas que dicen ser creyentes de Jesucristo tienen una actitud de señalar y de juzgar y de condenar y de hacer juicio sobre una persona condenatoria. Inclusive ya decirles: tú ya estás en el infierno, tú mereces ya la muerte. De esa actitud, el pueblo judío estaba tomando una posición de juez, porque para ellos era muy importante estas fiestas solemnes. Cuando Pablo conoce a Cristo y sabe lo que significa nuestro Señor Jesucristo y lo que Cristo ha hecho, Pablo dice en el versículo 17 de Colosenses 2: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todas estas fiestas, todo lo que se nos está hablando en el Antiguo Testamento, nos está diciendo Pablo ahora que todo esto es sombra de lo que ha de venir. ¿Y qué significa que es sombra? ¿Qué es una sombra? Una sombra es una imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco. La sombra es eso, es una imagen oscura, que lo único que está proyectando es un cuerpo que es opaco, no se ve claramente.
Lo que nos está diciendo aquí es que el Antiguo Testamento está proyectando con todas estas fiestas solemnes y todo lo que Dios les había dicho al pueblo de Israel, estaba proyectando lo que había de venir. Es una sombra de lo que ha de acontecer más adelante. Es decir, este Antiguo Testamento lo vamos a ver su cumplimiento. ¿En quién? El cumplimiento en Cristo Jesús. Lo que es en el Antiguo Testamento solamente está proyectando algo que ha de venir. Es una sombra de lo que ha de venir en un reflejo perfecto y nítido y claro. ¿Y quién es ese perfecto? Claro, es nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:17, pero el cuerpo es de Cristo. Entendamos bien esto. Allá en Hebreos, su capítulo 10, del 1 al 10. Hebreos 10, del 1 al 10, nos dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nuevamente, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no la imagen misma de las cosas, es una sombra. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, cada año. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién está hablando? Es nuestro Señor Jesucristo. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo que hay que quitar? Todo lo que se estableció, lo que era sombra en la ley del Antiguo Testamento, es lo que estaba proyectando todas estas fiestas solemnes, todos estos eventos que el pueblo de Israel hacía porque el Señor les había mandado. Ellos no habían comprendido que esto era una sombra que estaba apuntando al que había de venir. ¿Y quién era? Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Estas fiestas que ahora podemos nosotros mencionar, todo se cumple en Cristo Jesús. Ahora Cristo Jesús es nuestro reposo. Ahora Cristo Jesús es nuestra Pascua, el Cordero que murió y dio su vida por ti y por mí. Ahora Cristo son las primicias. Y esas primicias es cuando nuestro Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Ahora Jesús nos menciona que en Él se vive el Pentecostés y es el derramamiento del Espíritu Santo cuando creemos en Él. Ahora podemos ver la fiesta de las trompetas, donde en Cristo Jesús Él está llamando y convocando a su pueblo, al pueblo de Israel y al nuevo Israel, al pueblo y a la iglesia, que es uno solo. El Señor está convocando a su iglesia.
Nuestro Señor Jesucristo está llamando a su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, en Él encontramos la fiesta de la expiación, del perdón. Cristo perdona nuestros pecados. Y solamente en Jesucristo encontramos refugio, la fiesta de los tabernáculos, de cómo el pueblo de Israel, estando en el desierto, allí ellos habitaban en campañas y allí el Señor estaba con ellos, siendo Él su protector. De la misma manera, hoy nuestro Señor Jesucristo es nuestro protector y habita con nosotros y nosotros con Él. Y esperamos esta plenitud. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por su iglesia. Que nadie te juzgue. Cuando tú estás viviendo en Cristo, nadie tiene el poder ni la potestad de señalarte ni de juzgarte, porque tú vives en Cristo Jesús. Que nada ni nadie te juzgue. Cansado y triste a Cristo yo acudí, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, mi corazón al fin se vio feliz, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, y siempre mi alma guardará. Soy feliz, yo canto por doquier, mi culpa Él quitó. No temo ya del mal condenación, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó. Mi fuerza es Él en toda tentación, mi culpa Él quitó. Mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, y siempre mi alma guardará. Soy feliz, yo canto por doquier, mi culpa Él quitó. El peso de mis faltas grave fue, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, y libre ya camino por doquier, mi culpa Él quitó. Mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, y siempre mi alma guardará. Soy feliz, yo canto por doquier, mi culpa Él quitó. Mi culpa Él quitó. Por eso es que no puede haber nadie que pueda señalarte y decirte, eres culpable. Porque Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Vivamos en Cristo, vivamos con Cristo y vivamos haciendo la voluntad del Señor. No caigamos en cosas conforme a nuestra naturaleza, que sabemos que las cosas que hay en nosotros, conforme a nuestra carne, siempre nos van a llevar a cosas de dolor, de sufrimiento, y cuando nos apartamos de las cosas de nuestro Dios, siempre va a haber consecuencias tristes y fatales. No vivamos como si no hubiésemos sido rescatados, sino al contrario, vivamos como libres, pero no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos ha rescatado, de aquel que nos ha hecho sus hijos. Ante esa situación de vida, no va a haber nadie que te señale o que te esté juzgando. Y si por algún momento tú sientes que tu corazón no está bien, que no estás haciendo las cosas correctas, este es un momento para decirle al Señor, ayúdame, Padre, ayúdame a recordar lo que tu Hijo Jesús hizo por mí en la cruz. Ayúdame a ser libre. Y ayúdame, Señor, a que no me condene yo mismo por mis obras, por mis acciones,
sino que hoy yo pueda ser restaurado en ti. Bien, vamos a continuar. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo. Nos vemos a la misma hora. Cuídense mucho y sigamos orando los unos por los otros. La Iglesia Dios Habla Hoy también se está preparando para esta Semana Mayor que ha de llegar y donde estaremos compartiendo el Evangelio de una manera directa, práctica, en un parque que vamos a ir, y oremos por ese momento, por ese día, ya que la Iglesia, usted y yo, todo el tiempo debemos de reflejar a Cristo. Cuando hablemos, nuestra palabra debe de ser una palabra sazonada con la palabra de nuestro Dios, donde las personas al escuchar puedan identificar: Él es un hombre, una mujer de Cristo. La evangelización no se establece por programas, porque la vida es un evangelio constante de compartir lo que Cristo está haciendo, ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Así que les invito para que juntos compartamos el amor de Cristo cada momento y en todo lugar. Vamos a despedirnos. Abraza a tu familia, dales un beso enorme, diles que el Señor es tan maravilloso que nos ha permitido llegar ya a este domingo 21 de marzo y que pronto se está yendo este mes. Muchos hermanos, muchas hermanas hoy están recordando que en este mes, aparte que llegó la primavera, una hermosa estación, un hermoso momento, aparte de ello, también muchos están cumpliendo años y muchos han cumplido años en este mes de marzo. Abrazos y besos a cada uno de ellos y que Dios les bendiga grandemente. Bien, vamos a orar, vamos a despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos este momento hermoso. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es tan maravillosa de cómo, Señor, nos llevas desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, comprendiendo tu propósito de redención, comprendiendo, Señor, cómo tu Hijo Jesús está allí, se hace presente. Y Padre, qué maravilloso el saber que ya no dependemos de cosas externas, de prácticas, de ceremonias o de fiestas, sino dependemos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que en esta fe, Señor, que tú nos has dado, esta fe crezca más y más, Señor, en ti. Y que nuestra vida, Padre, sea una vida de transformación, sea una vida de renovación, sea una vida que vaya creciendo a la imagen del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Cuando nuestra vida crezca cada momento a esa medida, Señor, el juzgar ya no será parte de nosotros, porque no nos sentiremos ni tampoco nos sentaremos con una actitud de arrogancia o de prepotencia, porque todas esas actitudes proceden de una naturaleza de pecado, sino al contrario, tendremos misericordia, así como tú has tenido misericordia de nosotros. Tendremos compasión, así como tú has tenido compasión de nosotros, y podremos amar, así como tú nos has amado a nosotros. Señor, el juzgar no depende de nosotros ya, y no debe de estar en nosotros ya, sino al contrario, el ayudarnos mutuamente, el estar juntos y crecer juntos y ver de qué forma nuestra vida es de bendición. Señor, gracias, porque esta palabra es una palabra maravillosa que solamente se puede entender a través de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, transformando nuestras vidas. A ti la honra y a ti la gloria. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestros hermanos tristes, con nuestros hermanos que lloran y con todo tu pueblo, desde ahora
y para siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengamos una semana muy bendecida. Lo creemos. ¿Y por qué lo creemos? Porque es palabra de Dios y nuestro Dios siempre cumple sus promesas, que Él estará con nosotros. La bendición más grande y la semana más hermosa es cuando usted y yo caminamos con Cristo Jesús. Cada vez que caminamos con Cristo, tenemos una vida maravillosa. Así que, Señor les guarde y que el Señor les bendiga. Y nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Quien transforma el corazón, que alejado y duro está. Quien sostiene la creación y jamás me dejará. Quien conoce mi interior y me ama aún así. Quien tiene todo el control y camina junto a mí. Solo Jesús. Solo Jesús. Quien mi vida rescató, con su gracia me guió. Quien murió por mí en la cruz, me amó sin condición. Solo Jesús. Solo Jesús. De tu amor cantaré, no quiero algo más, solo Jesús. El Rey y Señor de mi corazón, Cristo eres tú. Oh, 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 oh. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Solo, 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 solo Jesús. Solo, 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 solo Jesús.
cantaré. No quiero algo